Vimos ayer en la Sociedad Rural reclamando, pero fundamentalmente apoyando al presidente de extrema derecha, porque más allá de sus negocios coyunturales, la sociedad rural quiere un presidente de derecha, no importa cuál, no importa cuál. Y ese no importa cuál es el tema de hoy. Muchos piensan que los hermanos Milei no tienen con qué durar 4 años, pero que ese apoyo que ostentan puede transferirse a otro líder de derecha. Macri sale a la cancha esta semana, va a hacer un acto. Villarroel se diferencia y recorre el país buscando apoyo fundamentalmente peronista, de gobernadores peronistas. Y los mismos que financiaron la campaña de Milei financian ahora a Guillermo Moreno, que va teniendo un discurso cada vez más a la derecha. Un Guillermo Moreno que confunde a muchos con la marcha peronista, pero que va mostrando sus cartas, como lo hizo con la propuesta de hacer una alianza con Victoria Villarroel. Escuchémoslo. Bolsonaro es otra cosa. Pero vos lo elegís por sobre Lula, Bolsonaro. Bolsonaro lo elijo sobre Lula por el tema del nacionalismo en el Amazonas, porque Lula está permitiendo la penetración de los franceses. Falso. Bueno, para vos es falso. Yo lo vi pero de si la ahí manito. está el ejército. No, por una foto. No, sí, por eso. Falso no. Por la foto. Mirá que yo... Bueno, en este caso, el audio y el video que pusieron es Guillermo Moreno eligiendo a Bolsonaro. Recordemos, Bolsonaro fue el que generó que murieran 600, 700.000 brasileños con la epidemia, el que intentó un golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Ahí está el apoyo a la extrema derecha por parte de Moreno. Escuchémoslo ahora hablar de Villarroel. La pregunta es, agrandar a este vos no vas a permitir que el nacionalismo se lo quede Villarroel, ¿no? ¡Nunca! No, pero yo no voy a negar el nacionalismo de ella. Lo que puede llegar a acontecer es que aparezca un nacionalismo que englobe al conjunto, nacional y popular. Al conjunto porque lo que está en debate acá es entre el nacionalismo de inclusión y el del nacionalismo de exclusión. Dos cosas. El nacionalismo de inclusión viene creciendo. Yo puedo decir, mirá, desde Bolivia nos hablan los seguidores de Evo, desde Brasil nos hablan, desde Paraguay, desde Francia. Quizás en este proceso de evolución terminemos siendo todos nacionalistas de inclusión. Ahí Guillermo Moreno, el hombre financiado por los mismos que financiaron a Milei, directamente habla de una alianza con la cómplice amiga de los genocidas. ¿Sí? La mujer que visitaba a Videla. Y también apoyó a Trump. ¿Él dijo Estados Unidos primero? Sí. ¿Quién dijo Argentina primero? ¿Él dijo primero los trabajadores norteamericanos? ¿Quién dijo primero? Él dijo, el Partido Republicano ahora es el Partido de los Trabajadores, ¿lo dijo o no? Sí, por eso... Muy bien. ¿Y los peronistas qué decimos? Que es el movimiento peronista. Bueno, querido. No, pero yo lo que te sugiero es que hagas esa salvedad, porque si no, también parece que el peronismo levanta muros. No terminó de estudiar todo, es medio peronista, sí. Bien. Bueno, ahora le falta aprender el resto. Ok. Bueno, un Trump que también fue parte de un intento de golpe de Estado cuando perdió las elecciones. Escuchamos antes el primer audio cuando apoyaba al genocida Netanyahu, porque el hecho de los atentados de Hamas no lo hace menos genocida a Netanyahu. E incluso llegó a decir que hay que incluir a Manieto, ¿no? Mire lo que le voy a decir, lo que me voy a atrever a decirle a usted. Diga, Guillermo. El peronismo tiene que ser capaz de incluir a Manieto. Al Manieto desarrollista. Moreno puede ser una anécdota en el movimiento de derecha que se está dando en la Argentina. Lo que está claro es que la derecha está teniendo distintos candidatos, que lo está apoyando con mucho dinero, con medios de comunicación que van a ir creciendo, porque el gobierno quiere quedarse con Telefe, quiere quedarse con América. No sé si se los va a quedar o si los dueños querrán venderlo. Telefe ya ha dicho que sí, que lo quiere vender.
y está invirtiendo una cantidad gigantesca de dinero en las redes sociales. Digo, el tema es que además en este momento el gobierno está haciendo un giro en donde invierte un dineral en la CIDE, dinero secreto, reservado, como se dice. ¿Para qué? Para espiar, para controlarnos, para darle guita a periodistas, para apretar. Y hoy se supo que, por decreto, Patricia Bullrich tiene el permiso de un patrullaje a las redes con inteligencia artificial. Así, la derecha nos dice que es capaz de convertir un gobierno elegido democráticamente en una dictadura del espionaje y la extorsión violenta. La derecha se está volviendo extrema derecha, peligrosamente se está volviendo extrema derecha y está poniendo jugadores en todos lados. Hay que mirar los movimientos de Jaldo, hay que mirar los movimientos de Jalil y hay que estar muy atento a todo eso. Me parece que el peronismo de desarrollo con inclusión, el peronismo que vemos hoy en Formosa, en La Rioja, en Buenos Aires, tiene que definir una estrategia, un formato de liderazgo y enfrentar rápidamente a una derecha que está tomando una forma en la que aparece en todos lados. Es un monstruo de 1000 cabezas disputándose ese poder que piensan que tienen durante muchos años con Milei o sin Milei. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Roberto. Buenas. ¿Cómo va? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Esto que vos recién mencionabas, el viernes nosotros hicimos una lectura más o menos similar sobre el tema caliente, digamos, no por las declaraciones solamente de Moreno, sino porque se estaba desarrollando esto que después vimos, para mí, nítidamente el domingo en La Rural. Que es la pretensión de sostener el sentido del viento con o sin Milei. Claro, digamos. eso es lo que hay que entender. Claro, ahí está el tema. Claro, cosa que se verbalizó, Macri lo verbalizó así en esos términos, hay que sostener el sentido del viento con o sin Milei. Dejar de mirar solo a Milei. Claro, ¿por qué digo esto? Porque si uno escucha con atención el discurso de Pino, donde es muy elogioso de las políticas en curso, pero al mismo tiempo le marca algunas cuestiones a la agenda, propias, ¿no? De la agenda agropecuaria, le marca al gobierno. Lo que hace es tratar de tabicar, de blindar el sentido de la política en curso. Y ahí estaba Villarruel, en una foto que se venía postergando, ¿no? Que también lo comentábamos días pasados, la gripe que la excluyó del pacto de julio y pocas horas después la mostró arriba de un tanque, junto a Milei. Pero en otras circunstancias, ¿no? Protagonizando la escena. Bueno, el domingo no protagonizó la escena, de hecho estaba muy poco en escena. Sí. ¿No? La filmación de los actos de un presidente es un mensaje político, de dónde se poncha, cuál es el tiro de cámara, quiénes entran en cuadro. Villarruel no estaba en cuadro. No. Estaba a un costado. Se quejó, de hecho, con un comentario en las redes sociales. Claro. Bueno, eso marca algo que ya es indisimulable, por más que el gobierno y sus voceros busquen edulcorarlo, que es que esa relación está rota. ¿Y por qué está rota? Porque Villarruel viene trabajando el relevo desde noviembre. Claro. Quienes escuchan el pase con frecuencia pueden hilar la crónica de ese episodio porque nosotros lo venimos contando en tiempo real. Bueno, la pregunta que creo que vos dejás flotando y la más incómoda es, bueno, ¿y la alternativa? Claro, porque ahí se está armando todo un grupo de derecha con distintas cabezas, digo, ¿no? Porque uno imagina que Villarroel puede hacer una alianza con Macri, pero también puede hacer una alianza con varios gobernadores peronistas. Sí, bueno, de hecho es lo que construye, lo que intenta construir también desde diciembre, desde que asumió. No nos olvidemos que el proyecto de poder original de Macri, estamos hablando de antes de que la deriva lo llevara hacia armar Juntos por el Cambio, porque el peronismo en ese momento estaba hegemónicamente adherido al proyecto kirchnerista, pero era un proyecto de armado con el peronismo conservador. Claro. El Macri original, el de fines de los 90 y principios de los 2000, con Ramón Puerta y con una serie de figuras que, sin ninguna duda... ¿Su candidato dice no fue Pichetto? En el 2019, sí. En un mundo en donde la democracia va perdiendo solidez, ¿no? Les recomiendo a todos que lean la nota de ayer
de Nico Lantos, extraordinaria, en donde habla, recordemos que hace pocos días Milei fue a un campamento, ¿sí? Con los grandes, los mega millonarios de hoy, que son los que manejan las redes, la inteligencia artificial, y vamos a hacer una columna después bien extensa con Nico para que hable de eso, pero en el mundo se habla con tranquilidad ya del fin de la democracia. Trump fue a un estado el otro día donde dijo, vengan a votar por última vez, ¿no? A los cristianos. Y el candidato a vicepresidente de Trump es un hombre relacionado con estos tipos que quieren el fin de la democracia. Es casi un Digo, para empleado, que sepamos te diría. a qué viene la extrema derecha en este momento, ¿no? Y Millonarios que me da la impresión de que, digamos, porque el poder económico siempre existió. No es Sí. que antes no había millonarios, pero mi sensación, y Estados Unidos es un gran ejemplo de eso, digamos, cuando se convierte en potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Había una frase que decía, me estoy tomando General Motors, lo que es bueno para General Motors es bueno Sí. para Estados Unidos. Sí. Había una identificación entre el gran empresariado y el Estado, Claro. especialmente en las grandes potencias, que era muy notoria. Los mismos empresarios entendían que el sistema democrático, mientras ellos controlaran un poco las variables, ¿no? Obviamente, pero necesitaban estados más o menos fuertes que pudieran pelear por ellos. Ahora me da la impresión de que estos nuevos empresarios, especialmente muchos que vienen de Silicon Valley, tienen un desprecio a todo lo que es la política, el Estado, los gobiernos, casi como una competencia. Se paran desde un lugar de competidores. No, es que ellos, bueno, no quiero adelantar mucho de lo que va a contar Nico, pero quieren hacerse cargo del mundo, quieren decir, bueno, nosotros, de hecho, en parte lo están haciendo, porque los tipos están organizando viajes espaciales a otros planetas sin el permiso de Estados Unidos, de la ONU. Sí, Igual, pero todo perdón, gracias al entre Estado. paréntesis, toda esa gente recibe subsidios. Sí, Pero sí. porque se gracias Bueno, a los A subsidios, eso iba, ¿no? digamos, todo gracias al Estado. Una o sea, frase de uno de ellos que rescaté de una nota que dice, los magnates tecnológicos son especiales y no deben regirse por las leyes por las que todos nos regimos. Así O es. sea, están hablando, entonces hay una bajísima densidad de la democracia en el mundo. Recordemos, sin ir más lejos, que Elon Musk dijo que iba a dar todos los golpes de Estado que hicieran falta para conseguir el litio que necesita para Claro. sus autos eléctricos. Y me parece- En el momento en el que estaba sucediendo un golpe de Estado en Bolivia. Ahora vamos hacia lo de Venezuela, pero me parecía un buen marco para poner lo que pasó ayer con Venezuela. Yo, en un momento, fui pasando los canales, quería ver, yo llegué tarde a casa y puse un poco La Nación Más. Viste que es muy raro lo que pasa entre La Nación Más y La Nación, porque en La Nación Más estaban hablando de la jefa de la oposición, perdón que se me va el nombre, María Corina Machado. María Corina Machado, como si fuera Churchill. Y en un momento entonces hablan con una periodista internacional de La Nación, Capdevila, y donde ella dice, bueno, la verdad que es una mujer golpista, violenta. Y dice quién es, porque si no, parecía que había una elección, ¿viste? Entre el Santo Padre y claro. Claro. Y digo, esa elección que se dio ayer, se da en ese marco. Se da en ese marco, en un marco en donde las fuerzas democráticas están en un retroceso, están en una situación tan a la defensiva como no sé si hemos visto alguna vez. No sé si hemos visto alguna vez. Y ahí sí me gustaría entrar en lo que sabemos hasta ahora, Laura, que sé que te quedaste buena parte de la noche con este tema, de Venezuela. Bueno, lo que no sabemos, y nadie sabe, por lo menos nadie que no sea parte de las autoridades electorales, es los detalles del escrutinio. La página de lo que vendría a ser la autoridad electoral en Venezuela sigue caída. Nunca se publicaron los datos del escrutinio, o sea, cuando los que se quedaron despiertos o los que están leyendo ahora el portal y ven la nota en la que el Consejo Nacional Electoral venezolano anuncia que Maduro ganó con el 51% y Edmundo González Urrutia, que es el candidato de Corina Machado, quedó segundo con el 44%, nunca se publicaron los datos que sostienen eso. ¿Esta vez sí podemos decir que es un triunfo sospechoso? Yo Porque lo que- muchas veces dijimos, no, mirá, fue la Fundación Carter, fueron todos. Bueno, no sé, los justamente tipos toda la ganan. gente que están ahí, por ejemplo, el enviado de Lula, que es el ex canciller Amorim, Ajá. el Centro Carter, la delegación de la ONU, nadie se expresó todavía. Claro. ¿Por qué? Porque no hay números para expresarse. Claro. Y después hay una realidad, es como vos decís, a ver, ¿esto es una elección normal? No. Venezuela no viene de una situación normal, no viene de una situación donde la democracia no está siendo cuestionada. El candidato opositor es un candidato que llega después de que se inhabilitaron 2 candidaturas antes.
En Argentina existen millones de venezolanos que querían votar y solamente pudo votar una porción muy pequeña, y lo mismo pasó en el mundo. Quiero decir, se está radicalizando todo, que María Corina Machado, que en su momento pidió una intervención militar, perdón, una intervención extranjera, claramente claro, de Estados Unidos, o sea, fue la referente del sector más extremo de la derecha en Venezuela. Ayer se mostró bastante moderada. Entonces también hay una cuestión de que me parece que yo la escuché y me daba la impresión de que ella estaba reconociendo o aceptando que había perdido. Sin decirlo. No. Pero yo la veía muy tranquila. No la veía Bueno, es que justamente, si hay algo que yo cuando pensé que podía llegar a terminar bien esta noche, yo pensaba, wow, pasamos de hace 6 años a decir, Venezuela está llegando a un punto donde ya directamente no hay juego electoral, a que de los dos lados aceptaran jugar un juego electoral imperfecto. ¿No? Porque está claro que es un juego. Si no, Lula no hubiese dado advertencias en su momento, digamos. No fue un juego perfecto electoralmente. Hubo candidatos que se quisieron presentar que no pudieron. Hay voto electrónico. Hay voto electrónico. Hay voto electrónico que hoy quedó en duda. Hay casi 8 millones de venezolanos que, según la ONU, se fueron del país en los últimos años. Muchos de ellos no pudieron participar. Pero aún así, desde la oposición hubo un gran cambio de oposición y se dijo: vamos a volver a jugar electoralmente. Eso para mí era un cambio y era una posible salida democrática. Bueno, esa misma oposición ayer no salió a decir salgamos a las calles a romper todo. Mi lectura es que también saben que la posibilidad de reeditar un nivel de violencia como el 2014 era muy alto. Porque la lectura que hicimos muchos es que si la autoridad electoral sale finalmente a anunciar una victoria de Maduro, es porque de alguna manera las Fuerzas Armadas están respaldando a Maduro. Esa es un poco la lectura que hicimos muchos ayer a la noche. No se pronunciaron, pero, digamos, es medio raro pensar que... ¿Están respaldando porque ganó o están respaldando porque quieren que esté Maduro? Bueno, la realidad es que el gobierno hizo, las autoridades hicieron todos para que uno pudiera cuestionar estas elecciones porque no están mostrando datos. Claro. Ahora, desde la oposición no llamaron todavía a manifestarse en las calles, sí están pidiendo ver las actas y también estamos viendo relativa, creo, cautela de parte de las voces que creo que todavía son las más respetadas en la región. Estamos esperando a ver qué dice Lula. Estamos esperando a ver qué dice López Obrador. Estamos esperando a ver qué dice el grupo Carter, la ONU. Entonces, digo, ahora, ¿hay margen para dar marcha atrás? ¿Se pueden volver a hacer las elecciones si se está poniendo en duda por primera vez al árbitro, que es las autoridades electorales? Yo creo que en Venezuela se está deteriorando a niveles donde va a ser muy difícil. Es que este es el problema que yo siempre digo. Cuando se pasan ciertos umbrales en la democracia, después es muy difícil volver atrás. Ahora, ¿por qué no contextualizamos qué pasó en los últimos 20 años en Venezuela, ¿no? Porque todos los gobiernos fueron atosigados, golpeados en Latinoamérica, desde Dilma Rousseff, bueno, Zelaya creo que fue el primero, Lugo, Correa, bueno, y Chávez también tuvo un golpe. En el 2002. Y tuvieron el apoyo de Estados Unidos, lo bloquearon. Le mandaron a Diego Torres para que le cante en la frontera, ¿no? Una cosa. De todas las cosas que les hicieron, le hicieron todo lo que pudieron. Y a diferencia de otros gobiernos que se dejaron voltear, lo que hizo el chavismo fue responder con violencia, responder violando derechos humanos. Ahora, uno condena todas esas cosas y están mal. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tienen los movimientos populares en Argentina? ¿Cuáles son las opciones? ¿Dejarse caer por un golpe? ¿Dejarse hacer cualquier cosa? ¿Reaccionar de la manera que hizo Maduro? ¿Hay algo en el medio? ¿Hay otra forma? Nada más quiero recordar que Hugo Chávez, la única vez que perdió en las elecciones, lo reconoció. Así es. Sí. Para mí es clave en su supervivencia política porque por más que ahora no dé marcha atrás en el gobierno de Maduro, lo que se viene ahora es una lluvia de sanciones internacionales que lo va a asfixiar económicamente en un país de 20 y pico millones de personas que ya tiene 8 millones afuera, que está en una situación dramática económicamente porque se estabilizó a nivel macro, pero dolarizando de hecho, con lo cual cada vez más gente no llega a fin de mes, porque los salarios en bolívares no vos vas a comprar un tomate y está en dólares el tomate. Entonces la mayoría de las... el mismo fenómeno que le pasó a Cuba en los 80. Y el gobierno se está quedando sin aliados que les pueda dar... Ahora,
dinero para sobrellevar un Yo me aislamiento. acuerdo cuando Guaidó dijo que era el presidente. No solo lo reconoció Macri, lo reconoció la Unión Europea. La experiencia O sea, Guaidó y el Leopoldo asedio López- hacia Venezuela ha sido general. Es que creo que ahí hay que hacer dos distinciones para poder entender el fenómeno, para entender qué está pasando y no caer en pinceladas gruesas. Uno es eso, es separar lo que pasó entre 1999 y 2015, donde hubo un proceso con características que pueden ser discutidas muchísimo, pero que se encuadraba bajo lo que cualquiera con un poco de buena fe llamaría una democracia. En 2015 empieza un deterioro institucional muy sostenido en Venezuela, que llega a su peor momento en 2018-19. Y económico. Y económico. Durante todo ese proceso, tanto entre el 99 y 2015 como de 2015 en adelante, la oposición venezolana mayoritariamente tuvo metodologías poco democráticas, si se quiere. El problema es que cuando el gobierno deja de ser democrático, que sea poco democrática la oposición, pierde sustento criticarlo, porque la verdad es que hay que ponerle mayor peso a la responsabilidad del Estado. desde luego. Y la otra distinción es la distinción con Bolivia, porque se suelen poner como dos experiencias similares. Y Bolivia es una isla prácticamente sin recursos, que sufrió un bloqueo mucho más generalizado que el de Venezuela. Cuba, perdón, Cuba. Isla Perdón, Bolivia. no, Cuba. Si hay sí, algo que Cuba, no es Cuba, Bolivia, Cuba. es una isla. No, Cuba. Un bloqueo mucho más fuerte que el de Venezuela, porque justamente es una isla y por su cercanía con Estados Unidos. Y que a pesar de eso, a lo largo de ya 7 décadas, logró mantener niveles de calidad de vida que, aunque por momentos fueron muy malos, no fueron peores que el de otros países similares en la cercanía. Vos lo comparás con Haití, lo comparás con Jamaica, islas cercanas, y no es muy distinto. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de Sudamérica a ser el país más pobre de Sudamérica por mucho. Y eso tampoco puede dejarse de lado en el análisis Pero ahí está- de todo lo que sucedió en los últimos tuiteó Kamala 25 Harris, ¿no? años. Tuiteó Kamala Harris antes de que se anunciaran los resultados. Ella había pedido, si no me equivoco, transparencia, pero después el mensaje más fuerte fue el del secretario de Estado, ¿no? El canciller estadounidense, porque ya él habla después de que se saben los resultados. No sé si tenemos el tuit. Y ahí lo que él básicamente dice es: tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados se condigan, creo que dijo, o reflejen la voluntad y el voto de los venezolanos. A ver, acá lo que vamos a empezar a ver es la división de la región. Boric ya dijo que en estas condiciones y sin una comprobación de los datos del escrutinio no va a reconocer la victoria de Maduro tal cual fue anunciada. El gobierno colombiano, que también fue el otro, ¿no? Gustavo Petro, junto con Lula, que habían dicho queremos elecciones transparentes. El canciller salió a decir que quieren que se vea transparentemente el escrutinio y que se pueda confirmar esos datos que se anunciaron. Y la gran pregunta es Lula. Estamos a la espera de que Amorim... que estuvo allá, porque eso es el importante. Lula mandó a su persona de mayor confianza en política exterior allá. El resto después tenemos el gobierno de Arce en Bolivia, que apoyó, el gobierno de Honduras, de la esposa de Zelaya, justamente, que apoyó la victoria, el gobierno de Cuba apoyó la victoria, y después obviamente se imaginarán que Uruguay, Argentina, Perú... todos se declararon entre fraude y que no van a reconocer alguna de las elecciones. Yo quiero decir de esto que decía Nico y que decías vos, Roberto, de la responsabilidad del Estado. Yo escucho a veces a algunos colegas que hacen hincapié en los antecedentes de la oposición. Y yo, ante el deterioro que está teniendo la democracia argentina, me pregunto, ¿no? Llega un punto en que si los actores que se van corriendo de los valores democráticos en algún momento deciden volver a jugar el juego democrático y vos ahí terminás de romper el juego democrático, como me parece que es lo que se le está indilgando al gobierno de Maduro, doble responsabilidad. Porque hace 6 años nos parecía, o yo te podía decir, me parecía inviable que esa misma oposición que pedía que entren tropas norteamericanas iba a aceptar ir a las urnas. No solo ir a las urnas, que le inhabilitaran a la candidata que tenía más chances electorales. Y fueron a las urnas igual. Entonces, y que el gobierno decida boicotear esas elecciones, y bueno, ahí me parece que hay una responsabilidad, que es lo que estamos esperando a ver si
Por ejemplo, el gobierno de Lula, que creo que hasta ahora ha sido el que más presión pública le ha podido poner a Maduro, porque es el que más ascendente puede ya tener sobre una izquierda latinoamericana hoy, va a convalidar o no. Me permiten una cosa, porque yo conocí la Caracas pre-Chávez y la Caracas post-Chávez. Venezuela no era un país rico, era un país injusto, profundamente injusto, con un Producto Bruto alto. Pero bastaba circular por la autopista de Caracas para ver del lado derecho la pauperización más absoluta. Sí, claro, estamos hablando de un país latinoamericano. No, bueno, pero por eso yo lo que quería era matizar la expresión de que era un país rico y ahora se volvió un país pobre. No, era un país con un Producto Bruto alto, producto de la extractivación de su principal y único recurso, que es el petróleo, que era manejado directamente por Estados Unidos a voluntad. Eso había generado un sistema institucional conocido como el Pacto de Punto Fijo, que era una farsa. No era sano, era una farsa. Pacto de Punto Fijo básicamente eran administradores de un país al servicio de una potencia extranjera. Sobre esa farsa aparece como convulsión política Hugo Chávez. Y la Venezuela que yo vi ya con Hugo Chávez era una Venezuela que distribuía. Sí, claro. A las piñas. No, digamos, no con prolijidad. A las piñas. La famosa frase, expropiese, ¿no? El Chávez, la imagen de Chávez caminando por una Chávez calle. expropió 1.100 empresas. Claro. Las 1.100 más grandes. Entonces, por eso, en realidad, estatizó los medios de producción. Es decir, claro, hizo socialismo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Chávez muere. Y muere pronto para lo que es el proceso chavista. Sí. Fíjate que va por su segunda reelección, Maduro, es mucho más de lo que tuvo Chávez. Ya. Sí, completa el próximo mandato. No. Chávez estuvo entre el 99 y el 2013. Tuvo más, lo que pasa es que tuvo una 14 reforma años. constitucional que Bueno, le por eso, permitió más. 11 pero en Maduro. el medio tuvo el golpe de Estado. No. Sí. Del 99 El al golpe de Estado 2013 duró gobernó 1 o 2 Chávez. Digo, días. de que la figura de Chávez emerge como una figura relevante. Entonces estábamos hablando de más de 20 años, Claro, desde el por 93, 94 hasta el 2013. Y va a completar Maduro 11 años. 11 años. Bueno, está ahí entonces más o menos el mismo periodo. ¿Hay una debilidad institucional en Venezuela? Sí. La hay en Estados Unidos también. Quedó demostrado con Trump y su incursión en el Congreso. Y por no ir más atrás en el tiempo, los magnicidios. El sistema electoral estadounidense es bastante farsesco. Es bastante farsesco. Sí, yo igual creo Pará, que y termino con esto. ¿Y hubo fraude en Estados Unidos también? ¿No hay sospecha bastante seria de que Bush ganó con fraude? En el 2000. Bueno, El entonces, voto electrónico la también. cuestión institucional / electoral, yo soy el menos institucionalista de la mesa, a mí me parece una cuestión menor frente a las consecuencias de las políticas, que yo creo que es lo que debilita finalmente al gobierno de Maduro. Tenés 7 millones de exiliados económicos y políticos en Venezuela. Claro. Ahí tenés una debilidad que no es institucional, que es política. Es y que tiene que ver institucional, con- porque esos 7 millones no tienen representación No y no votaron. pudieron votar. Eso es Sí, institucional los uruguayos también. en el extranjero tampoco pueden votar, ¿eh? Bueno, Estás comparando, digo, estás los comparando uruguayos un en el extranjero éxodo, tampoco estás pueden votar. comparando un éxodo forzado, No el lo estoy mayor éxodo comparando. forzado de No América me cambien la Latina. bocha. Ustedes cuestionan que no pudieron votar todos los venezolanos que están en el extranjero, los uruguayos en el extranjero no pueden votar. Pero estamos Si estamos comparando discutiendo dos eso, sistemas, no estamos comparando eso. dos procesos yo migratorios acabo muy de diferentes. decir que el problema de Maduro es que su política generó una enorme expresión de fracaso que son 7 millones de exiliados. Lo acabo de decir. Ahora, si después me dices, no, pero no pueden votar los exiliados, los uruguayos tampoco pueden votar en el extranjero. No tiene representación Entonces, un colectivo si es esa la homogéneo medida, para mí como no es es ninguna medida. alguien que se... Pero no solamente son No los es esa la medida. La medida es que hay 7 millones de personas Che, que no pueden yo- seguir viviendo en su país. Y ahí hay un fracaso político. Yo creo que lo próximo que tenemos que esperar es eso, ¿no? Que hable Lula, que hable López Obrador y qué sé yo. Lo que iban a decir acá ya lo sabíamos. No, me gustaría volver un poco a esto que sale hoy del ciberpatrullaje de Patricia Bullrich, unirlo a, supongo que habrán hablado en los últimos días, la nota de la revista Crisis, en donde cuenta las cosas que han hecho todos estos muchachos del Gordodán y todos esos delincuentes, todos bajo el mandato de Santiago Caputo, que ahora va a tener más de 100.000 millones de pesos para usar. Y la verdad es que
nosotros que estamos acá sabemos que en buena parte todo eso va a ser contra nosotros, ¿no? Así, bueno, Sí. o sea, nos van a espiar, nos van a armar cosas, va a ser para apretar diputados, para apretar senadores, para apretar gobernadores. En un mundo en donde, viste que el otro día nos despertamos y teníamos en WhatsApp inteligencia artificial. Yo todavía no Sí, le dije que poco sí. inteligente. No le dije que sí, viste, no lo aprobé. O sea, espiarnos es casi, qué sé yo, no les cuesta nada. Sí. ¿no? Yo me gustaría ponerle marco a esto Digo, me porque... parece que estamos entrando en Sí. otra democracia en Argentina. Sí. Me gustaría ponerle marco a esto porque así como es todo lo mismo que Macri pero más rápido, Macri también empezó a espiar en un momento, pero tardó más. ¿Cuándo empezó Macri a espiar y a armar causas? Cuando se le desbarrancó la economía. Claro. Digamos, las políticas de Bueno, en seguridad... algo de eso está este muchacho, Exacto, ¿no? para eso digo, o sea, las políticas de seguridad y de espionaje son políticas económicas y en realidad son para encubrir cuando tenés un quilombo económico, Claro. que después hablarán, que es que le faltan dólares, que no le cierran las cuentas, que le están presionando, no consigue nada. Entonces va a necesitar distraer. Y para distraer es casi para lo único que han servido en la Argentina los servicios de inteligencia. Digo, no sirvieron para evitar 2 atentados. Digo, vamos, 2-0 va la CIDE, abajo. En atentados, sirvieron en dictaduras para organizar la represión, por la organización la digitaba el general Carlos Martínez, mucho menos conocido que Videla, pero mucho más letal, y en democracia lo único que se han dedicado es a distraer, a armar causas, a pagarle a diputados para que votaran leyes como la Nevanelco o a pagarle a Tejeldín para que desviaran las investigaciones. A eso va a ir la plata que el otro día le dieron de forma obscena a la nueva CIDE, ¿sí? La nueva vieja, como bien lo escribía Nico ayer, porque es la misma sigla que históricamente ha hecho todo esto. Y ahora sumaron, en el día de hoy, lo cuento, está en el boletín oficial, a Patricia Bullrich con se llama Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Y lo que dice en su artículo 4, inciso A, es que va a patrullar las redes, así lo dice, patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o Dark Web, en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como a la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad en el marco de la Constitución Nacional y la legislación vigente. Esto es la legislación Qué ambigua vigente. esa última definición, Es que no ¿no? es ambigua, porque la legislación vigente se lo prohíbe. No, pero digo, qué ambiguo eso de amenazas a la seguridad. Exacto, o sea, no solo está copiado, como bien decía Nico, del modelo yankee, sino que el patrullaje en redes sociales abiertas, ¿qué te están diciendo? Que ellos pueden hacer inteligencia e investigación criminal en fuentes abiertas. Si yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo salgo de acá del Destape, me voy a la esquina y me tomo un café con vos, Roberto Navarro. Salgo de ahí, me voy a la casa de Nico Lantos. Entro, salgo a las 2 horas. De ahí me voy a un parque y me encuentro con Laura. Todo eso queda registrado. Todo eso son fuentes abiertas. Pasó en la calle. Sí. El Estado tiene prohibido, por la ley de inteligencia, también por el artículo 4, no solo seguirme, sino tomar registro de todo eso. Claro. Lo tiene prohibido. Aunque sea de fuentes abiertas. yo no lo estoy Expliquémosle a la haciendo gente oculto. que eso hay un registro. O sea, que tu celular está registrando. En el celular todo queda. Vos podés entrar y ver, no lo mires porque te va a dar miedo, los movimientos de todo el último tiempo, podés ver Sí, todo te dice tus rutas semanales. tu ruta semanal y vos podés ver, entraste al telo con el Sí. coso, qué sé yo, está todo registrado ahí. Ahora, ¿lo ves vos? Después, No tiene permiso para ver lo otro. después tiene No otra, tiene permiso, lo otra, puede ver, otra lo cuestión. puede Perdón, ver, quiero sin seguir permiso. sumando, seguir sumando cosas. En el punto C dice analizar imágenes de cámara de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil, dice acá, es facial. Claro. Pero bueno, como hacen todo tan rápido, hasta le pifian tecleando. Reconocimiento facial. Ya está probado que dos cosas, que la inteligencia artificial es probabilística, no es exacta, ¿sí? Y el reconocimiento facial ya está probado que falla. Ahora te dicen, falla poco. Bueno, ¿cuánto es poco? Si falla el 1% sobre una población, en la ciudad de Buenos Aires circulan 10 millones de personas por día, falla en 100.000 personas, ¿estoy Sí. bien? 100.000 personas. Puede llegar a meter 100.000 personas en cana por una falla. Entonces, el poco de fallar Me el imagino a reconocimiento Johnny Viale fallar- poniendo la foto de Cano diciendo que es subversivo, ¿no? Sí. 100.000, Johnny va a tener que hacer 24 horas. El punto D, perdón que sigo con esto porque es muy impresionante. El punto D dice utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a No, prevenirlos. esa es una Minority película, yo la vi. esa Minority película. Report. Sí, Eso, claro. hay una muy buena película con Tom Cruise que se llama Minority Report. Basada en un mejor cuento. Sí. Tienen 3 muchachos que hacen inteligencia artificial conectados a un coso y le dicen el O Tano sea que Gentili nos van va a a cometer meter un en delito. cana
porque nosotros dentro de 2 años, 3 meses, 2 días y 7 horas pensábamos cometer un delito. Sí, exactamente. Digo, y todo eso está, y Pere, sigo, patrullar mediante drones, extensas áreas, No, pero proporcionar detenete en vigilancia. eso. Esperá, no hagamos... Bueno, no es vuelvo. cualquier cosa. Predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos utilizando algoritmos de aprendizaje automático. De verdad, esto se hizo en Hollywood, no lo hagan en sus casas y menos lo hagan en un país real. No, Y menos se lo dejen a Patricia Bullrich. y menos se lo dejen a Bueno, Patricia Bullrich. ellas pueden agarrar las redes del destape y dicen, bueno, estos tipos indudablemente dentro de un tiempo van a cometer un acto O sea, subversivo. lo peor es que van a tener jueces y fiscales que lo convalidan. eso es lo por más grave favor. de todo esto. Es que Por para poner favor. esto en contexto, yo creo que hay 2 cuestiones. Uno, tener en cuenta que hay jueces y fiscales que lo convalidan. Claro. Por otro lado, ponerlo en contexto con qué otras cosas propuso Bullrich en los meses que lleva en su segunda gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Porque, por ejemplo, es la misma persona que introdujo en la ley de bases, por suerte luego tuvo que sacarse, que más de 3 personas en una plaza es delito. Claro. Imagínate sumarle a eso la posibilidad de que eso te lo rastreen a través del... Vos subís una foto en la plaza en las redes y otro sube la foto en la misma plaza, entonces dicen que se juntaron Claro. y demás. Y también, en un proyecto de ley que todavía tiene trámite parlamentario, esta misma persona propuso que por pedido de un fiscal se pueda establecer una zona de excepción para una investigación y dentro de esa zona de excepción no sea necesario la orden de un juez para detener a alguien, para allanar su domicilio o para interceptar sus comunicaciones. Es decir, si vamos sumando como datos de una misma ecuación las distintas propuestas de Bullrich, que es una misma funcionaria, en un lapso de tiempo no tan extenso, porque pasaron solamente 7 meses, entonces podemos entender que hay puntos en común o que son parte de una misma estrategia. Es muy preocupante lo que empieza Claro. a aparecer. Y una El, cosa, el cuando- dibujo que aparece cuando unís los puntos, como en ese Cuando leí lo de la zona de excepción me imaginé la siguiente escena, porque también Hollywood ya avanzó sobre eso. ¿Creen que la zona de excepción va a ser nominada como tal Nordelta o la Villa 1114? Bueno, sigo. ¿Y dónde creen que se cometen delitos más graves para...? En Nordelta. Sin ninguna duda. Entonces, el sistema va a yo proteger quisiera los saber, delitos de claro, Nordelta. qué están haciendo los muchachos que viven en Nordelta. Claro. Eso, entonces, a No lo lo que que voy es- roban celulares acá. Claro, a lo que voy es, me parece que lo que estamos asistiendo no es a una de Hollywood, es a varias de Hollywood que anticipan Claro. un escenario distópico. Claro. Y vuelvo a recomendar para mí quien mejor resumió todas esas distopías, que es una serie que se llama Years and Years, Sí, pero- donde Gracias, aparece perdón. una figura, y Years and Years creo que tiene un lustro ya, y aparece una figura en femenino, pero que es Javier Milei, digamos, que es un emergente Sí. de la diáspora de la comunicación. Y ahí es muy interesante lo que contó Nico, porque esa diáspora, la diáspora de la comunicación, los tuiteros, los trolls, ahora tienen un rol central en todo este proceso. Me hiciste acordar Pero no dejan de ser personas que están en los márgenes, ¿eh? y que no tienen responsabilidad institucional en muchos Exactamente. casos. Ahí hay un tema gravísimo porque le están dando 100.000 millones de dólares a esa gente. Sí. Gente que está en los márgenes. Me hiciste acordar, Ale, que en un momento comentaba, Years and Years significa en inglés años y años, porque la serie va en el transcurso de un año tras otro, y cuando salió alguien me decía que si transcurría en la Argentina tendría que llamarse Weeks and Weeks, ¿no? Claro. Semanas y Semanas, semanas, days and porque days, es todo mucho más acelerado lo que Sí. estamos viviendo. La semana pasada, para complementar lo que decía Adrián, Bueno, pará, bueno, sí, dale. 2 de estas figuras más conocidas, o 3 en realidad, de las figuras más conocidas de estos influencers, trolls, digámosle como queramos en las redes, estuvieron invitados en el acto de asunción de las autoridades de la vieja nueva CIDE, específicamente en realidad de las autoridades de la Escuela Nacional de Inteligencia, que asume Tata Joffre, un veterano de la CIDE de Menem. No hace falta ni explicar por qué a ese tipo de actos no suelen ir invitados. ¿No? Es un Sí, sí. tema de inteligencia. No te conocen en general quienes participan de estas actividades y demás. Estuvieron, se sacaron selfies. Es decir, ya son uno, el sistema de inteligencia y el sistema de desinformación, persecución y hostigamiento online del gobierno son lo mismo. Permitime volver al principio, porque esto del Tata Joffre me hace acordar a que el Tata Joffre, en su anterior paso por la CIDE, llevó al lugar que ahora ocupa al general Carlos Martínez.
que fue el tipo que estuvo a cargo de la CIDE durante la dictadura. Y la dictadura implementó el terror a través de los servicios de inteligencia y todas estas mismas técnicas para implementar un modelo económico. Entonces ahora estamos en el mismo momento, es utilizar todas estas herramientas porque se les va la mierda a la economía y necesitan todo esto. Ni hablar de que el Tata Joffre después, cuando dejó la CIDE, armó un microemprendimiento para hacer estas mismas cosas. Le pinchaba mails a funcionarios públicos, a Cristina, a Scioli, que ahora está en el gobierno, a Argüello, a Alberto Fernández, era un montón de gente, a Tayana, en su momento a Timerman, y después vendía, en realidad ni siquiera vendía, traficaba esa información a través de periodistas amigos, el más conocido de ellos, Carlos Pagni, que también estuvo procesado por todo esto. Y la historia termina en que ese procesamiento, que fue confirmado por la Cámara, por casación y llegó a la Corte, fueron salvados por la Corte porque no resolvió y después salvados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que dijo que ella, que los había procesado, se había equivocado en la página 1. Esto es real, ¿eh? Disculpa. Cuento todo esto porque lamentablemente va a terminar así. O sea, el Comodoro Pi, que ya dijo, por ejemplo, que el espionaje ilegal que hizo Macri estaba legalizado, frente a esto hay que ver qué dicen. Ese Carlos Martínez que mencionás no es también el mismo que fue el padrino de Victoria Villarroel en el comienzo de su actividad en el CELTI. Carlos Martínez está muy bien. Para terminar de cerrar el circulito. Está muy bien contado eso en una nota de Luciana Bertodia, que entre paréntesis está deschavando todo lo vinculado a la visita de los legisladores a los genocidas. Es impresionante. Gran laburo. También Luciana contó... Y de las nuevas visitas. Y de las nuevas visitas, que Carlos Martínez fue el que diseñó la estrategia Villarroel, que es, dijo, ojo que se nos están viniendo encima con los juicios por delitos de deshumanidad, hay que armar un CELS al revés, que es el CELTIB, y hay que empezar a juntar lo que se denomina las víctimas del terrorismo, como las denominan ellos, para contrarrestar las víctimas de los delitos de lesa humanidad. El que diseña esa estrategia que lleva adelante Villarroel hasta el día de hoy es Carlos Martínez. Che, hablábamos Esto que acaban de decir es muy importante, perdón, y no me gustaría que pase por alto. En un pedido de información pública, Bertodia, en página 12, reveló ayer que 2 funcionarios del Ministerio de Defensa, el 7 de marzo pasado, visitaron a genocidas en la cárcel. La explicación pública que dieron es que fueron a ver las condiciones de habitabilidad del pabellón. Circunstancia que no corresponde al Ministerio de Defensa, sino al Servicio Penitenciario, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Con lo cual, la explicación pública es falsa. ¿A qué fueron? Ahora sabemos que fueron 2 funcionarios del Ministerio de Defensa que responden a Petri, bueno, responden entre comillas, que están bajo la estructura que atiende el ministro Petri de tanto en tanto, pero que se suman a las otras visitas, a la de los legisladores, a los mismos genocidas. Y ojo que esos genocidas son actores de poder en la Argentina, no son periféricos, siguen siendo actores de poder, por todo lo que hemos contado acá muchas veces de sus relaciones con el poder económico, que se hizo rico en dictadura, merced al accionar genocida de estos personajes, y porque tienen un dispositivo legal, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que ahora está detrás de las legislaciones, de todas estas legislaciones que estamos mencionando. Es decir, que ese dispositivo de poder está recibiendo visitas de legisladores y de funcionarios que después aplican normativas dispuestas por ese mismo dispositivo de poder. Ojo, lo que está pasando ahí. Quería leer algo, estábamos hablando de la disminución de la densidad democrática en todo el mundo, y no acá, y vos sumaste lo de la justicia, y me acordaba de algo que leí el otro día en el New York Times, sobre el fallo que salió los primeros días del mes de la Corte Suprema respecto a la actuación de Trump durante el problema del golpe. Cuando la impunidad. Claro, la Corte Suprema de Justicia, por 6 votos contra 3, dijo... que los actos oficiales que son fundamentales para la presidencia gozan de inmunidad absoluta frente a la acción judicial. Otros actos, incluso los que se sitúan en los límites de las funciones oficiales de un presidente, son presuntamente inmunes. Dictaminó la Corte, dice el New York Times. Es decir, dijo que vos siendo presidente puedes hacer lo que quieras. En un fallo sobre un intento de golpe de Estado. Sobre un intento de golpe de Estado. La vara la ponen como muy, muy baja. Exactamente. Digo, para que no piensen que solo acá está pasando esto, de que hay una serie de jueces, en este caso la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, defendiendo los movimientos del establishment, que se va haciendo cada vez más poderoso. Porque Trump es el establishment, es un empresario. ¿Sí? Y uno de los votos en disidencia, que es Sonia Sotomayor, termina su voto en disidencia diciendo
este precedente pone en peligro la democracia. Claro, claro. Y yo siempre que tenemos estas discusiones no puedo parar de pensar que estamos hablando de erosión democrática para tapar una situación económica que cada vez se vuelve más estructural. Total. ¿No? Estamos viendo y viéndonos en espejos que a largo plazo nos deberían preocupar muchísimo como Venezuela. Y no pasa nada. Y cuando vos ves cuáles son las voces que están planteando cosas, lo pones a Moreno. Claro. Quiero decir... Porque es el que está hablando. Eso es lo que digo. La urgencia que le estamos imprimiendo a las discusiones de esta mesa, ¿no? La necesidad de que se advierta lo que está pasando en un vacío de voces reales de oposición que preocupa. Ahí también, hay que decirlo, lo que son los medios de comunicación hoy es una cosa... Digo, gente que haya discusiones en serio, como la que estamos dando acá, esa información está escaseando mucho. Te suma lo que dijo Sotomayor, la jueza que votó en disidencia, dice, la relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley. Bueno, acá lo dijo lo mismo Rodolfo Barra sobre Milei. El procurador del Tesoro de Milei... Ella lo dijo como, esta lo dice como crítica, ¿no? Como advertencia. No, Rodolfo Barra, que es el jefe de los abogados del Estado, ex ministro de la Corte de Menem y ex ministro de Justicia de Menem, dijo que Milei... Y ex nazi. Ah, no se puede ser ex. No, eso es actual. Y nazi dijo que Milei es como un rey. El actual jefe de los abogados del Estado. Hay que unir algo acá, porque hay un hilo que une Estados Unidos y Argentina permanentemente, y otros países también, por supuesto, que es que vivimos una etapa de concentración tan brutal de la riqueza que la democracia formal ya no alcanza para mantener la defensa de los intereses del pueblo en pos de los más ricos. Ese es el asunto. En la Argentina, ahí está. porque ahora se dictan sus propias leyes. En Estados Unidos, porque consiguen este tipo de fallos y están muy cerca de poner en la presidencia de Estados Unidos a alguien que sigue los dictados de estos mega ricos que se imaginan una utopía capitalista sin democracia, para ponerlo en pocas palabras. Para que se entienda, porque también hay otro problema que creo que es con el que se parte, acá pasó mucho cuando se discutía el impuesto a las grandes fortunas y demás, que es entender la diferencia, ya no cuantitativa, sino cualitativa, que significa el tamaño de ciertas fortunas. Por ejemplo, para poner un límite arbitrario, se suele hablar de los billionaires en inglés, que son los de más de 1.000 millones de dólares en castellano. En Argentina hay 5. En total, en todo el mundo hay casi 3.000. Pero para que se den una idea del poder que significa eso. ¿Y de cuánto más es 1.000 millones que 1 millón? Porque para una persona de a pie, $1 millón y 1.000 millones de dólares está igual de lejos. Si a vos te dieran $1 por segundo, tardarías algo así como 10 días en tener tu primer $1 millón. ¿Sabés cuánto tardás en tener $1.000 millones? 33 años. ¿Se entiende la diferencia de la fortuna de estos tipos? Musk tiene 200.000 millones de dólares. O sea, 200 veces 33 años si te diera $1 por segundo. Perdón, pero el tema es que la democracia no existe en estos tiempos. Lo que se ha revitalizado es la plutocracia como sistema de gobierno. Eso es un problema, Adri. Porque si vos lo planteás así, entonces, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos saliendo a reclamar? Yo te digo lo que defiendo yo. Yo defiendo modelos de inclusión. Pero el modelo de inclusión... Si la democracia no incluye, entonces no es un modelo que me represente. Pero ¿qué sistema, que incluya más, claro, ¿qué sistema político hoy por hoy puede garantizarte algún tipo de inclusión? Muchachos, porque si no es muy difícil. Las sociedades perciben que se ha revitalizado la plutocracia, que es un sistema de gestión de los ricos para los ricos. No es una novedad. Tiene definición porque existe desde hace tiempo. Lo novedoso es que la plutocracia se ha globalizado, es decir, que son transnacionales que gobiernan en distintos países. Las mismas transnacionales gobiernan en distintos países. El ejemplo más paradigmático es Elon Musk diciendo voy a hacer todos los golpes de Estado que sean necesarios para garantizarme el litio. ¿Sí? Entonces las transnacionales están tomando para sí prerrogativas que antes tenían los países con vocación imperial. El último de ellos fue Estados Unidos, que hacía lo mismo que Elon Musk, pero como Estado-nación. Entonces, la novedad es que vos tenés administradores del Estado que consiguen ese puesto, siendo más o menos revulsivos en términos de discurso, no sé, Giorgia Meloni, Milei, Bolsonaro, Trump, que cuando llegan a la administración del Estado, no importa lo que hayan dicho antes, por ejemplo, no importa que hayan dicho la fiesta la va a pagar la casta.
lo que hace la plutocracia es acomodarlos. Y es lo que vimos ayer en la rural. Vos fíjate que... Entonces un tipo que se llena la boca, aún hoy, en el discurso de la rural, se llena la boca diciendo que es revulsivo, que está en contra de los impuestos. La verdad es que cuando llega al poder con ese discurso y con los votos por ese discurso, se vuelve statu quo. Ese es el gran mérito de la plutocracia. Gobernar con administradores independientemente de qué características tengan esos administradores. ¿Sabés qué iba a decir? Toda esta lectura que estamos haciendo en la mesa, que los temas vienen, uno no sabe en qué va a terminar el pase, ¿no? Y la tienen que estar haciendo también los principales dirigentes políticos del país, los principales dirigentes peronistas. Pero claro. Recién un amigo político, cuando yo mostraba lo de Moreno, me decía, ojo, porque Moreno se está reuniendo en el Patria, no está solo haciendo estas cosas. Es decir, hay muchos leyendo El Viento en este momento y diciendo, bueno, lo que viene es eso, cuando lo que vos tenés que hacer es contrarrestar eso. Y tenés con qué, digo, porque lo tenés a Lula acá, porque tenés a López Obrador, que es seguido por otro gobierno de su mismo signo. Digo, en vez de entregar las armas, vos podés, porque la historia, el fin de la historia ya me lo vendieron un montón de veces y no terminó la historia. Además, después hay renaceres. Porque además es verdad que Elon Musk dijo, voy a hacer todos los golpes de Estado que sean necesarios, pero después el golpe de Estado en Bolivia duró un año. Y acá lo elegimos a Milei. O sea, el litio se lo va a entregar a Elon Musk, Milei, después de una elección. Entonces, el problema no está en que haya empresarios súper poderosos actualmente que creen que pueden imponer las cosas por la fuerza detrás de golpes de Estado, sino que se están entregando todo eso en el marco de sistemas democráticos. ¿Fue una elección libre la de Milei? No del todo, pero fue una elección. Yo creo que sí. ¿Fue una elección libre? Fue una elección. Yo creo que sí. Entonces todo lo que dijimos del Lofer, anteriores, todo lo que dijimos del Lofer durante todos los últimos años. Si te pones chicanero y querés que me ponga fino. No, yo digo, eso no condiciona. No, hay que tirarlo entonces lo del Lofer. No, si te pones chicanero y querés que me ponga fino, sí, porque Cristina no tenía condena firme y podía ser candidata. Ahora, las elecciones no son simplemente. ¿Fue todo verso lo del Lofer? No. Ahora termino yo. Las elecciones no son simplemente papelitos y tecnicismos, sino que son relaciones de fuerza. Y Cristina creía, y entiendo yo, tenía algo de razón, que ella presentándose hubiera generado una situación de violencia que no nos hubiera llevado a buen puerto. O sea, nunca son libres del todo porque hay relaciones de fuerza. Ahora, también yo no me subo a esta ola y siguiendo a Fabi Cantilo, digo, nada es para siempre. O sea, esta cuestión de... Claro, como eso ahora, es lo que digo. Dejen de acomodarse para donde va el viento y luchemos para que el viento no vaya para allá. Y además, como ahora, y habría que hacer la estadística, pero creo que en alguna nota lo hemos contado. Llaman más la atención los locos que los cuerdos, en general. Entonces, llaman más la atención los Trump, los Meloni y los Milei que los 180 presidentes en el mundo que no son así. Yo lo que veo del lado... El mundo se ha vuelto loco. Del lado de lo que dice Murano, lo que veo es que el Lofer fue condicionando a la principal actora del mundo nacional y popular, que es Cristina, y la llevó a un comportamiento distinto del que hubiera tenido sin el Lofer. Y a todo su Si no hubiera estado el Lofer, no hubiera elegido a Scioli como candidato, a Massa como candidato, a Alberto como candidato, que hubiera profundizado su modelo y su proyecto. Pero a ver, ¿la democracia es un sistema liberal? Sí. ¿Es un sistema imperfecto? Sí, porque vivimos en una sociedad en la que los estados fueron creados para mantener una relación de asimetría y de poder. Todos sabemos que vivimos en esa situación de imperfección. Ahora, plantear que la democracia no existe nos deja ante una alternativa que a mí me parece que... No, yo digo que hay un sistema que a mí me parece que asocia lo democrático a lo electoral solamente. A mí me parece que es lo mínimo. ¿Entendés? Y a mí me parece, es lo mínimo, es la base, porque si vos no tenés lo electoral, ¿cómo haces para que después alguien acceda a algún lugar de mínimamente poder dentro de un marco democrático? En China se vota con un sistema de partido único. Bueno, se vota. Un chino te defendería que es una democracia. Y yo lo defiendo como una democracia, con un sistema electoral de partido único. No es conducente en todo caso, porque la cultura argentina no aceptaría jamás un sistema de partido único. Entonces, es un poco discutir el color del humo. Criticar las cosas que están mal, pero entender cuál es la alternativa si lo que decimos es ya está todo perdido, no hay democracia, los grandes ricos controlan el mundo. Entonces me voy a mi casa, me siento y no hago nada. Hay que combatir. Y no se puede cambiar nada. Bueno, China y Rusia
Rusia tienen hoy un capitalismo, pero con un gobierno, con un Estado durísimo que maneja todo y que no deja que nadie le discuta nada. Y que son muy distintos entre sí, además, ¿no? Son capitalistas. Y que además vemos una diferencia muy grande cuando tenés para repartir, como es el caso de China, y cuando no tenés para repartir, como es el caso No de es por Rusia. generación espontánea. Ahora, ¿puedo decir algo que me parece que es lo que termina de ordenar toda esta discusión? Porque si no pareciera que la discusión es democracia sí, democracia no. Y creo que está mal enfocada ese debate. Creo que lo que hay que pensar es si tenemos una democracia imperfecta y que cada vez es menos satisfactoria. Y eso nos mete en una espiral que hace que lleguen gobiernos que a su vez erosionan la poca democracia que quedan. Lo que hay que luchar es para tener más democracia. Y más democracia no es ir a votar más seguido. Más democracia es que una vez que se vota, el que gane pueda efectivizar las políticas que prometió y no se encuentre con trabas extrapoder o extrademocráticas. Más democracia es un reparto más justo de los recursos que hay. Más democracia es construir nuevamente una confianza en esas instituciones para que puedan darle batalla a los mega ultramillonarios y no terminar de vaciarle la confianza en las instituciones. Porque el día que no haya más una democracia y sean ellos contra nosotros, nosotros tenemos un escarbadientes y ellos tienen la inteligencia artificial, las bombas atómicas, los cohetes que van a Marte. Entonces no seamos boludos tampoco de regalarnos. Sí, no entendí la última parte. Lo que digo ¿Qué es... parte? No, la de Te no ser explico boludo y lo que- regalarnos, porque nadie está planteando regalarse, ni mucho menos dejar de combatir el statu quo. Lo que digo es que el statu quo hoy está soliviantado por una plutocracia transnacional. Esa es la novedad respecto a otras plutocracias o aristocracias que gobernaron a lo largo de la historia. No es una novedad de este tiempo, la existencia de aristocracias y La novedad plutocracias. es el nivel de concentración de recursos que hay ahora. El que es nivel muy de concentración distinto. Por es eso, una novedad. el nivel de concentración y la la condición globalización. transnacional de esa plutocracia. Y concentrado en pero- una pero yo no tecnología. digo no combatirlo, concentrado en una tecnología que es capaz de manipularte. Que nunca tuvimos. Bueno, ¿No? Yo digo, esto de que el otro día nos despertamos y teníamos en una herramienta que es nuestra herramienta de comunicación hoy, que es el WhatsApp, ¿no? Casi 3.000 millones de personas. Sí. Teníamos la inteligencia artificial ahí con mayor capacidad de manipulación que lo que teníamos hasta ahora, que ya no es una elección, no tengo que ir yo a bajar el chat GPT, está ahí. Se me instaló, De no me todas preguntaron formas, si quería pero, nada más. Roberto, Digo, nunca hubo métodos de dominación sí, tan sofisticados. Mirá, vuelvo a recomendar el documental sobre Cambridge Analytics. No existía este nivel de tecnología y sin embargo sí existía un sistema de manipulación electoral que fue muy eficaz. Lo que demuestra es... Bueno, va mejorando. A Claro, mí lo que me parece más preocupante que el desarrollo de tecnología es que estamos viendo cada vez en más países que se está destruyendo la democracia desde sectores que juegan adentro de la democracia. A mí eso es lo que me preocupa. Son los propios actores que juegan adentro de la democracia los que están cercenando más la democracia. Entonces vos ya tenías un sistema que se te complicaba que la cancha estuviera pareja. Y además, los que están ganando con un discurso y con una voluntad popular de que terminen de destruir todo. Sí, pero después no Y si de destruyen este todo. lado- Después lo que hacen No, es sí, lo mismo que hicieron los anteriores, que es más o menos alterar la No, balanza yo para creo- mantener el statu Yo creo quo. que las decisiones que estuvo leyendo Ari en el boletín oficial terminan de destruir pocas cosas en las que se había avanzado en la democracia argentina. No estoy hablando solamente de la estructura económica. Estoy hablando de que te puedan espiar en cualquier lado y que uno no pueda hacer nada. Estoy hablando de que vayas a marchar a la calle y te metan preso y termines en una cárcel federal sin tener ni siquiera una preventiva. Eso Que Brasil y Estados Unidos hayan Ya intentado sé que un golpe existía, pero no para existía hace reconocer un 5 resultado años. electoral es nuevo. ¿Cómo no existía hace 5 años? Yo hace 5 años o en la época de Macrismo, yo fui a... Esteche fue una figura del fin de semana porque estuvo en Venezuela. Pregúntenle a Esteche cuándo fue preso por marchar en la calle. Pregúntenle a Esteche. Existía, muchachos. Pero no es lo mismo un dirigente político que una persona que estaba saliendo del a ver, subte. cada Pero ejemplo que ¿cómo es? menciono No, no, es es lo que- mismo que pero otra Adri, cosa. pero- Mejores ejemplos, pero, entonces. Adri, las cosas- Pero ¿por qué mejores este? Ustedes me dicen no Che, existía. ¿qué yo pasó estoy acá diciendo- cuando me fui? No, Está ustedes bien, dicen perdón, no no existía. existía. Se están Digo, Esteche llorando, fue se está- preso por marchar. Está bien, se está... ¿Cuántas veces hubo un golpe de Estado en Brasil, intento de golpe de Estado en Brasil y Estados Unidos para no Pero reconocer me un cambia resultado todo electoral? el tiempo yo les No, respondo. pero Un lo que ejemplo digo que es me que todo tenés el razón, tiempo me están tenés cambiando la razón. bocha. Hubo casos, hubo presos políticos, sí hubo presos políticos, acá estaba Milagrosa. Ahora, Pero por que vos supuesto hubo tengas presos que van políticos. avanzando sobre eso y se va construyendo y Que lo cada van vez legalizando, decís no vos. se va legalizando, se va masificando. ¿Entendés? Porque una cosa es que vos antes tenías a 1 o 2 dirigentes políticos que ya era preocupante y ahora tenés que cualquier persona que está en la calle Todo al mismo deriva- tiempo que una manifestación y termina Ustedes en dicen una que la cárcel excepción federal. no hace la regla y ahora lo que está haciendo es la regla. No, digo que es algo acumulativo y que cuando vos dejas que avance,
las cosas van empeorando. Vuelvo y al mi ejemplo, sensación es que estamos vuelvo dejando que al avance. ejemplo de Venezuela. Lo que erosiona la democracia o cualquier sistema de gobierno, de representación, es la poca eficacia en los resultados. Si el gobierno no tiene buena eficacia en los resultados, erosiona el sistema de representación. Sea democracia, aristocracia, oligarquía, llámenlo como quieran, hay muchos sistemas de representación, no hay uno solo en el mundo operativo hoy. Hay varios sistemas de representación. Y hay varios sistemas de representación, muchos de ellos con componentes electorales que lo vuelven, por lo menos rudimentariamente democráticos en muchos casos, pero cumplen con ese rudimento. Ahora, la eficacia del gobierno de China no es ni el partido único, ni la verticalidad de su conducción. La eficacia es que ha logrado incorporar a dos comidas diarias a 1.000 millones de personas. ¿Te agrego algo más? Perdón, y no es que sembraron arroz y creció. Hubo que hacer todo un proceso muy largo, doloroso y con muchos errores para llegar a un estado de cosas que tampoco es perfecto, porque a mí no... Sí, me quedo en lo doloroso. ¿Se podía hacer ese doloroso en una democracia? No, pero yo digo, tampoco ¿Se podía es perfecto. instalar el sistema político que tienen ahora No para estoy garantizar no, este pero crecimiento son económico? culturas distintas, yo no, por eso no me subo a juzgar otras culturas, porque son otras culturas, no son la mía. Entonces vuelvo a una idea que quería expresar hace un ratito. Alfonsín, cuando se recupera la democracia en la Argentina, prometió que con la democracia se comía, se educaba y se curaba. 6 de cada 10 pibes son pobres en la Argentina al cabo de 4 décadas de democracia. Entonces, es absolutamente razonable que para esas víctimas de un sistema injusto, la democracia es ineficaz. No significa nada. Bueno, pero la mejor democracia tiene una cosa medio de significante vacío. Para vos. Para mí está muy claro. Porque yo lo no que termino de significa. entender qué es una mejor democracia. Una mejor no fue siempre así. Vos lo estás poniendo como si haya sido lineal y no fue lineal. No, pero ¿qué es una mejor democracia? A mí me gustaría entenderlo. ¿Qué es? Para mí el que no gobierno fue de Lula así. es mejor que el de Bolsonaro. Es más democrático, tiene mejor densidad democrática que el de Bolsonaro. Porque reparte más, porque establece otro tipo de mecanismos. Pero además... El gobierno de Lula es mejor que el de Bolsonaro porque hace política que a mí me gusta más que la de Bolsonaro. No, señor. No sé si es más democrático o menos democrático. No, porque objetivamente Lula sacó gente de la pobreza y Bolsonaro lo hizo caer en la pobreza. Bueno, igual los van rudimentos juntas las dos institucionales cosas. son lo Los mismo, gobiernos que digamos. tienen que hacer lo que hizo Bolsonaro seguro que son menos democráticos. Y por eso. No, si no, no lo podés hacer. Y por eso. Está bien, pero digo, igual, perdón, porque vos pusiste el ejemplo de China. asociada a la... Sí. Vos pusiste el ejemplo de China. Hace 4 años apareció un tipo en China llamado Jack Ma, que era el dueño de Alibaba, y que trató de ser el Musk chino. Sí. Bueno, ¿qué tenía el poder político? No le digamos democracia si no querés, pero ¿qué tenía el poder político en China? Bueno, las herramientas y el coraje para decirle, Jack Ma, hasta acá llegaste, vas a tener un montón de plata, vas a ser muy rico, te va a ir muy bien toda tu vida, pero no vas a tener nunca más poder que nosotros. Y tuvieron éxito, cosa que la democracia occidental no tuvo éxito. ¿Eso significa que no sirve? No, significa que hay que repensarla para que sea más efectiva, en mi humilde Ahora, acá entender. yo los veía, ya tenemos que irnos, que tenemos una nota, lo veía a la sociedad rural aplaudir a Milei, y la verdad que Milei, yo creo que se tienen que haber dado cuenta, Milei los recagó, porque cuando Milei le dice, a partir del tercer año vos podés llevarte el petróleo, el litio y el gas, y no dejar $1 acá, eso perjudica al campo. Porque lo que necesitaba el campo era que aparecieran sectores generadores de dólares para dejar de ser el único generador de dólares, donde todos los gobiernos van y lo miran y obviamente tratan de sacar todo lo que puedan de ahí. O sea, los tipos tienen una cuestión ideológica tan pesada, que ni siquiera les interesa, que le tiene el dólar bajo, que le mantiene las mismas retenciones, que las quisieron bajar la oposición y no se los dejó, y que le está diciendo, ¿sabés qué? Los dólares los voy a seguir sacando siempre de ahí, porque los que se llevan la energía van a dejar los dólares afuera. Y de todas maneras lo apoyan. Dos tipos. Y estaban en contra del kirchnerismo que salvó 10 millones de hectáreas que estaban embargadas y podían haberlas perdido. Totalmente Entonces, de acuerdo. esa raíz de la oligarquía argentina rancia en contra de lo nacional y popular es uno de los principales problemas que tenemos. Es uno de los principales problemas que tenemos. No hablo de todo el campo, hablo de la sociedad rural. Hablo de la sociedad rural. No, de hecho el hay comportamiento que tuvieron. Y otro problema es que el peronismo tiene que encontrar una forma de relacionarse con ese sector. No es fácil, ¿no? No es dije fácil. que sea fácil, no es ceder. fácil. No es fácil. No ceder, no olvidarse, Sí. pero no relacionarse con el sector que te genera ese potencial de riqueza Bueno, que te puede permitir industrializar. Yo creo, como dijo el Chivo Rossi, que todo lo que se está haciendo ahora hay que ir para atrás.
el que gane, y que los dólares del petróleo y del gas, qué sé yo, tienen que llegar a Argentina. Si vos tenés varios, la mejor manera de gobernar es que vos tengas dividido el poder del otro. Entonces, es mejor que vos tengas el litio. Me están diciendo que el tema de que en Europa los autos ya desde el año que viene tenían que ser todos eléctricos, ya se corrió 3 años y que se está hablando de que se va a correr muchos años más. Yo sospecho que el Europarlamento nuevo, que tiene mayoría de extrema derecha y derecha, va a dar marcha atrás con su propia decisión. Así es, que va a dar marcha atrás y que y eso por China. Todo eso de los autos eléctricos y qué sé yo, no va a ser así, y que entonces van a seguir usando petróleo y gas, y entonces Argentina se convierte en un lugar, porque ahí la guita está entrando por ahí. Ustedes vieron el crecimiento que está viendo las exportaciones de petróleo y de gas, y ese es el gran tema con Milei. Si Milei zafa en los próximos 6, 8 meses, que es donde realmente tiene el problema, el año que viene va a tener un ingreso de dólares fenomenal. Fenomenal. El problema que tiene Milei lo tiene ahora, 6, 8 meses. Y yo creo que por eso hay tanta derecha disputándole. Vos fíjate que los que les disputan a Milei el poder no es el campo popular, que no lo está atacando, sino Macri y Villarroel, ¿no? Y bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con el Cuervo Larroque. Ahí yo digo, prestar atención a esos lugares, a lo que está haciendo Formosa, a lo que está haciendo La Rioja, a lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, absolutamente antagónico, y por eso yo quiero que lo tengamos en agenda, a lo que hace Milei. Ahí es donde se construye el poder alternativo. Va a estar Alfredo Zayat, por supuesto. Me encantó el verlo en el pase. Yo estuve viendo pedacitos del pase y me sentí muy orgulloso. Porque lo que siempre quise hacer en mi vida es hacer algo que me trascienda y que funcione sin que yo esté. Y lo logré. Y esto se lo dije a Ari el otro día. Me sentía muy orgulloso. Y eso, los políticos, piensen en eso, piensen en generar herederos, no piensen en quedarse en el poder toda la vida. Generar algo que funcione cuando vos no estás. Y me gustó mucho verlo a mi respetado y querido Alfredo Zayat también ahí charlando sobre el tema. Hay una columna de Nico Lantos que es espeluznante, diría yo, pero muy bien, que es la nota que escribió para ayer en el Destape Web, muy bien documentada, no es espeluznante porque es una novela de terror, sino cosas que están pasando y que no sabemos, estamos muy mal informados en Argentina sobre lo que está pasando en el mundo. Vamos a laburar mucho en Argentina para darle más lugar. En el Destape se publica mucho de internacionales, creo que a veces no le damos el lugar, el espacio que debería tener, porque claramente nos cuestiona todo. Así que nada, tenemos mucha... y hay una entrevista de Bachmann que posiciona muy bien a 2 jugadores que no son Moreno, ¿no? No son Moreno, son Leandro Santoro y Kicillof. Va a venir Bachmann dentro de un rato. Bueno, chau, muchas gracias. Adiós. Gracias que viniste sin dormir, Laura. ¿Es un collar eso? Es un collar. Mira vos. Ahí venimos, chao.